La idea cuando me convocaron era para venir de alguna manera a, digamos, a cubrir todo lo que tenía que ver con la parte legislativa. Hablar de lo que representa para nosotros el término de femicidio en el Código Penal y qué herramientas tenemos desde lo penal y desde lo civil si fuéramos víctimas o si tuviéramos conocimiento de que alguien es víctima de un tema de violencia de género. Con lo cual, más allá de que normalmente soy docente de Derecho y me pongo como muy técnica con la cuestión de los tipos penales y demás, esta charla traté de hacerla como más amena para que para todo el público que fuera a venir pudiera interpretar o entender qué quiero decir cuando hablo de femicidio y qué quisieron decir los legisladores cuando legislaron el femicidio y qué hacemos o qué herramientas tenemos desde lo civil. Cualquier pregunta después queda abierto como para que podamos aclararlo. Bien, violencia de género y femicidio. Yo planteé las herramientas de prevención y sanción de nuestro sistema legislativo. ¿Qué herramientas tenemos? La idea es bajarlo al llano y hablar de qué podemos hacer. ¿Qué es la violencia? ¿Qué se entiende por violencia? Que es la famosa violencia de género de la que están hablando todos los medios de comunicación, las redes sociales, televisión, radio. No quedó quien no hablase de junio para acá del tema violencia de género. Si nos remitimos a la ley de violencia de género, que es la que tiende a proteger de manera integral a la mujer, que es la 26.485, nos va a definir 4 tipos de violencia. Tenemos la violencia física, que claramente es la violencia más común, es la que deja lesiones en el cuerpo, es la que produce el daño, la que se ve. Pasa. Pero también tenemos la violencia psicológica, que la violencia psicológica, de alguna manera yo acá resumí como lo más importante, es aquella que, si bien no deja marcas, busca de alguna manera degradar a la persona, humillarla, son los celos excesivos, es de alguna manera afectar la autoestima, manipularla, vigilarla. Todo eso que no va a dejar una marca en el cuerpo, que no es lo común cuando uno habla de lesiones, sin embargo también es violencia. Y un poco lo que decía Roxana, empezar a entender que esto también implica violencia y que también se puede denunciar. Pasa a la otra. Tenemos también lo que es violencia sexual. La violencia sexual que podría darse inclusive dentro del matrimonio o dentro de las relaciones sentimentales. Muchas veces uno cree que si tenemos una relación previa sentimental no podemos tener una violencia sexual, no podríamos denunciar algún tipo de abuso y eso no es así. Porque de hecho la mujer en todo su aspecto es libre de decidir voluntariamente en lo que tenga que ver con su sexualidad y con su vida reproductiva. Entonces toda acción que tiende de alguna manera a limitar esa libertad o ese derecho también es violencia sexual para la ley de protección de la mujer y hay que entenderlo como tal, aun cuando tengamos una relación sentimental o de matrimonio previa. Pero también es violencia en términos económicos y patrimoniales, que esto es de lo que menos normalmente se habla. También vamos a tener una violencia cuando hay una afectación a los bienes, por ejemplo, patrimoniales que pueda tener la mujer, o cuando tenemos la pérdida, sustracción, destrucción de estos bienes o de documentos que se utilicen para ejercer determinada actividad. Y también limitar los recursos económicos con los que la persona cuenta. Muchas veces, esto también se ve en las relaciones de pareja, podemos tener este tipo de violencia y no hay ni golpes, ni gritos, ni manipulación psicológica y sin embargo hay una afectación de manera directa. Bueno, para el Código Penal no, pero para una ley civil, que hoy ya es ley en la Argentina, esto también es violencia y también se puede denunciar. Ahora, para entrar a hablar de femicidio, más allá que en las próximas explico de alguna manera cuál es la relación de género-especie que tiene, tenemos que irnos a cuál fue la primera definición de femicidio, porque no sé si muchos sabrán, pero en realidad es un término creado ex profeso en las relaciones de violencia. El término femicidio no estaba en el diccionario de la Real Academia Española, en realidad se creó al efecto para venir a hablar de una situación en donde había un homicidio, pero teníamos de víctima de manera sistemática a la mujer. Y quien realizaba ese homicidio de manera sistemática se daba que eran los hombres. Bueno, eso empezó a denominarse femicidio. La primera vez que se utilizó fue en el año 1976, fue una activista que es socióloga y es activista por los derechos de la mujer y planteó que femicidio era el asesinato de mujeres realizado por hombres motivados por odio, desprecio, placer o un sentido de propiedad hacia la mujer. Era un término bastante amplio, ahora después vamos a ver de todo esto qué tomó nuestro Código Penal.
pero esta es una buena definición de femicidio. Esta muerte de mujeres en manos de hombres movidos por odio, desprecio o placer. ¿Qué relación tiene violencia de género entonces y femicidio? Y tiene una relación claramente de género-especie. Pareciera ser que todo acto de violencia llevado al extremo, normalmente hablando de una violencia física, va a terminar o puede concluir en una situación de muerte. Cuando se pone fin a la vida de la mujer ya no tenemos la violencia meramente física, sino que hoy por hoy tenemos concretamente esta definición de femicidio. Bien, si nos abocamos estrictamente a lo que dice nuestro Código Penal, el Código Penal, o sea, de todo lo que es violencia, de estas 4 formas, de la violencia física, de la violencia sexual, psicológica y económica, lo único que va a receptar como delito, porque ustedes saben que lo que no es, bueno, no sé si lo saben, pero digamos, lo que el Código Penal no define como delito no es un delito. Podrá estar mal, podrá ser reprochable y moralmente mal visto, pero no es un delito si no está en el Código. Lo único dentro de la violencia de género que nuestro Código Penal toma como delitos van a ser, obviamente, el femicidio, que es cuando se da la muerte de la persona, las lesiones, que son las lesiones en el cuerpo, o sea que únicamente hablamos de lo que es violencia física, en la explicación anterior, y lo que son amenazas, que no tuvo ninguna modificación, pese a que es, digamos, también sumamente reiterado cuando hay violencia entre las partes, que uno vaya a denunciar, que empiece por denunciar una amenaza. Pasa a la próxima. Bien, homicidios agravados y femicidio. El artículo 80 que hablaba de los homicidios agravados, en el año 2012 toma o recepta el femicidio y lo incorpora a nuestro Código Penal. Obviamente los legisladores estaban respondiendo a una necesidad, si se quiere, porque todos los medios de comunicación estaban hablando. Esto empieza con el caso de Wanda Tadei, que es uno de los primeros casos más resonantes, pero empezó una escalada y empezaron a darse el caso de muchas chicas quemadas en distintos lugares del país, y de alguna manera esto hizo que los legisladores de un día para el otro, porque esto fue una sesión extraordinaria, incluyeran en el Código Penal el término de femicidio y modificaran todo el artículo 80 que hablaba de los homicidios agravados. Hoy quedó de esta manera. El inciso primero habla que se va a aplicar pena perpetua. O sea, estamos hablando de la pena máxima que tiene previsto nuestro sistema penal. Para el que matare a su ascendiente, descendiente, cónyuge, excónyuge o a la persona con quien se mantiene o ha mantenido una relación de pareja, mediare o no convivencia. Esto es sumamente amplio. Cualquier relación sentimental en donde se da la muerte de una de las partes, esto todavía no dice si hombres o mujeres, es de una de las partes, hoy tenemos el agravamiento de pena perpetua. Antes solo hablaba del cónyuge y si uno no estaba casado no había pena perpetua. Hoy se amplió y el término quedó, o sea, digamos, el tipo penal quedó así. Cualquier relación sentimental, mediaria o no convivencia. El inciso cuarto, que también fue modificado, cuando se matare por placer, codicia, odio racial, religioso, de género o a la orientación sexual, identidad de género o su expresión. Esto de alguna manera vino a incluir a aquellas personas que sin pertenecer al género femenino se sientan del género femenino, como podría ser un transexual, pero también incluye a los homosexuales y a las lesbianas, porque este tampoco identifica que el sujeto activo, es decir, quien genera la muerte, sea necesariamente una mujer. Es indistinto, pero es cuando lo que mueve a matar a alguien es el placer o el odio hacia el género o esa orientación sexual de la persona. El inciso 11, que sí es concretamente lo que se denomina femicidio, el inciso 11 dice, al que matare a una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género. Esto es estrictamente cómo quedó, o sea, cómo tomaron los legisladores el femicidio en nuestro código. Es la muerte de una mujer perpetrada por un hombre cuando mediare violencia de género. Es sumamente discutible y no es un tema para traer acá, pero esto de que cuándo va a mediar violencia de género, y bueno, tiene que haber denuncia, no tiene que haber denuncia, alcanza con un testigo, eso va a ser todo un tema, pero lamentablemente quedó así, cuando mediare violencia de género. Y después se incorpora en el inciso 11 lo que se denomina, esto lo tienen pocos países de Latinoamérica, el femicidio, si se quiere, vinculado, que es cuando se mata a alguien con el propósito de causar sufrimiento a una persona con la que se mantiene o ha mantenido una relación, en los términos del inciso primero. Esto tiene que ver cuando se genera la muerte de los hijos, normalmente. Desgraciadamente ya lo tuvimos en nuestro país, hubo 2 casos casi seguidos.
Entonces no le dan muerte a la mujer, pero matan a alguien para causarle a ella sufrimiento. Bueno, así quedó hoy el agravante del 80, que genera, o sea, de alguna manera establece perpetua, pero sepan que el femicidio es solamente es cuando la muerte se da en una mujer perpetrada por un hombre mediando violencia de género. En los otros es indistinto si es hombre o mujer la víctima. Pasa a la próxima. Bien, el delito de lesiones, yo les decía recién, cuando la violencia es física, esto genera una lesión que también está receptada como delito en nuestro Código Penal. Las lesiones no las modificaron, lo que hicieron fue agravar la pena cuando mediare violencia de género. Entonces, hoy, si la lesión es leve, es decir, genera un daño que cura o cicatriza en menos de 30 días, la pena va a ser de 6 meses a 2 años. Pasa a la próxima. Si la lesión es grave, cuando ya se produce una debilidad permanente en la salud o se hubiese generado un peligro para la vida, que obviamente se mantiene, ¿no? Estamos hablando de lesiones, o cuando haya un impedimento para el trabajo de más de 30 días, la pena va a ser de 3 a 10 años. Y en las lesiones gravísimas, cuando ya de alguna manera la lesión que se produce o la inutilidad es de carácter permanente, por eso son gravísimas, la pena queda de 3 años, pero se va a 15 el máximo. Estas penas son cuando mediare violencia de género. En los demás casos, o sea, 2 personas pegándose en la calle, no. Las penas son mucho menores. Esto es para la violencia de género. Bien, ¿qué efecto genero cuando realizo una denuncia penal? A ver, lo primero que tengo que saber es que lo que estoy denunciando lo voy a tener que probar. Obviamente, como esto se da, por lo menos es cuando es intrafamiliar, en ambientes donde hay muy poca prueba, es lo mismo que pasa con los abusos sexuales, no tengo testigos normalmente, la ley civil de alguna manera me plantea o me permite una mayor amplitud probatoria para probar que esto ocurrió. Pero si logramos probarlo, lo que estamos buscando es la aplicación de una sanción penal, de una pena de prisión. Depende la pena y depende el delito si efectivamente se va a cumplimentar o no, pero digamos, la consecuencia máxima sería la aplicación de la pena de prisión. Sin embargo, solo por el hecho de hacer la denuncia, lo que voy a obtener de manera bastante rápida, al igual que ocurre en civil, es que dispongan la prohibición de acercamiento del agresor, que se me entregue el botón antipánico, que es este famoso botón que ahora todo el mundo tiene, que es como un GPS localizador, que si la persona lo aprieta enseguida se puede ubicar y mandar un patrullero donde esté, corriendo peligro. Y también, de ser necesario, y si lo que se evalúa es que hay un riesgo alto de violencia, se puede poner una consigna policial que puede ser, digamos, fija, que esté únicamente en la puerta del domicilio, o inclusive una consigna policial móvil que siga a la víctima o a la posible víctima por su lugar de trabajo o a sus lugares de trabajo. Bien. Eso es lo que me permite o lo que me da el Código Penal como delito en sí. Ahora, si yo tengo denuncia o puedo hacer una denuncia porque hay una violencia psicológica o económica, no tengo un delito. Tengo igual una ley que me ampara, pero no tengo un delito. No voy a conseguir una pena de prisión si hay otro tipo de violencia, por ejemplo, la violencia económica. Entonces, me tengo que ir a la ley civil para ver qué herramientas tengo desde otro lugar. La ley que les mencionaba antes, la 26485, que es sobre la protección integral de la mujer, viene con todo un cambio también para la administración pública, también para el funcionario que recepta la denuncia, para la persona que nos va a atender, para el lugar donde nos van a atender. Genera muchos cambios. Es una ley que, si bien tiene alcance nacional, las provincias tenían que adherir, algunas se adhirieron, la gran mayoría, pero todavía no está puesta en práctica de manera absoluta, la verdad es esa. ¿Qué preveía esta ley? Capacitación especial para el funcionario que toma las denuncias. Esto es importantísimo porque todos debemos conocer algún caso de alguna persona que hace por lo menos 4 o 5 años atrás fue a hacer la denuncia a la comisaría por golpes y la mandaron de vuelta a la casa. Entonces la ley busca que esto no se repita. Contención para la mujer víctima, tanto económica como psicológica, o sea, le brindan una asistencia psicológica, pero también algún tipo de apoyo, una salida laboral, una casa o un hogar donde estar por un tiempo con sus hijos hasta encontrar cuál va a ser la salida, si esta mujer no trabajaba. También resguardo en cuanto a la intimidad de la mujer, la gratuidad de los procedimientos, todo lo que se inicie va a ser gratuito. Y genera protocolos de actuación, de alguna manera buscando la mayor sensibilidad de la fuerza de seguridad. Esto que por ahí nos puede causar gracia, ¿la ley busca generar sensibilidad? Sí, busca generar sensibilidad, porque lamentablemente es un tema, a ver, lo que decía Roxana, es un tema cultural, hay una cuestión muy aprendida de quiénes tienen el poder y quiénes no, y las fuerzas de seguridad son difíciles a la hora de tener que entender que esa mujer que viene a hacer una denuncia tiene derechos, y eso es generar sensibilidad en los funcionarios que van a tomar la denuncia.
Bien, porque con esto, a ver, yo quise explicarles qué es penal y qué es civil, pero no pretendo que si una persona tiene que hacer una denuncia porque algo le pasó, se ponga a pensar si es civil, si es penal, no, yo lo hago para que a ustedes les haya quedado un pantallazo, pero la realidad es que hay medidas que son unívocas, sea esto penal o civil. Entonces, digamos, las medidas urgentes que cualquier juez de cualquier fuero puede tomar si uno hace una denuncia de cualquier tipo, valga la redundancia, primero es ordenar la exclusión del agresor, como dijimos, si residían en lugares comunes. Pero también lograr el reingreso de la mujer al domicilio, porque si ella se fue para hacer la denuncia, pero en realidad tiene hijos, lo más probable es que ella tenga que reingresar, acompañada por la fuerza de seguridad, y el que tenga que salirse al agresor. Esto también está previsto. Ordenar a la fuerza pública que la acompañe para retirar sus efectos, porque muchas veces pasa que la mujer no quiere volver. Por ahí la casa es del marido o no quiere estar ahí, pero le quedó la documentación de los chicos, la propia, papeles personales. Bueno, prevé que antes era muy difícil conseguir que la fuerza de seguridad la acompañaran a la mujer a sacar nada. Hoy está específicamente previsto y no se pueden negar. También, en caso de que se trate de parejas o hijos, se puede fijar una cuota provisoria de alimentos. Y para el supuesto de que si no estaban conviviendo o si la persona tenía algún contacto con los hijos y me dio un tema de violencia, se puede suspender provisoriamente el régimen de visitas, todo esto de manera casi automática con la sola denuncia. Bien, ¿qué alternativas tenemos si sabemos de alguien o nosotros estamos sufriendo un tipo de violencia de cualquier tipo? La línea 144 es una línea de alcance nacional, funciona todos los días a toda hora. Están las personas quienes van a atenderlos van a ser en principio abogados, pero cuentan con un equipo de psicólogos y asistentes sociales que están en el lugar y dependiendo de lo que uno esté denunciando es el asesoramiento que nos van a brindar. También podemos, bueno, obviamente llamar al 911. Todo esto no me escapa que es si uno tiene tiempo, ¿no? Porque a veces no hay tiempo. Digamos, tampoco le podemos pedir mucho más a la ley, tenemos una posibilidad de un llamado a cualquier hora, pero hay veces que no hay tiempo, eso hay que remarcarlo. Si hubiese tiempo, porque mediase algún tipo de amenaza de que la violencia va a iniciarse, también obviamente puedo llamar al 911. Y una vez ocurrido el hecho de violencia, lo que yo les decía, podemos recurrir o digamos, ir a hacer la denuncia. Y esto, insisto, sea que uno sea la víctima o que uno tenga el conocimiento de que hay alguien que está siendo víctima. La denuncia la puede hacer cualquiera. En la medida de lo posible, podemos dirigirnos a centros que no sean la comisaría, los hay y muchos, pero de última, la comisaría también es, digamos, una opción y tienen la obligación de tomar la denuncia, sea que uno sea la víctima o que uno sea conocedor de un hecho de violencia. Bien, conclusiones que nos pueden quedar o que, digamos, que me interesaría que les quede haciendo ruido después de este pequeño y breve pantallazo de qué herramientas tenemos. Si tenemos un hecho de violencia psicológica o económica, que entonces no es estrictamente penal, la Corte Suprema creó concretamente en Capital Federal la Oficina de Violencia Doméstica, la famosa OVD. Se encuentra en Plaza Lavalle, justo enfrente del Palacio de Tribunales. Ahí hay psicólogos y hay abogados y asistentes sociales, atiende todo el día. Se puede pedir un turno si uno no quiere ir a esperar a la puerta por teléfono, pero también se puede ir y están todo el día para atendernos, evaluar el riesgo y tomar medidas. Que obviamente dentro de las medidas están los que enuncié antes, esto de la exclusión o el reingreso, la suspensión de las visitas y demás. Si nosotros tenemos un hecho de lesiones o amenazas u homicidio, que en el caso de la mujer va a ser femicidio, podemos hacer la denuncia. O en los centros de denuncia del gobierno de la ciudad, que son centros de orientación, hay uno en zona norte, en Avenida Cabildo, hay otro en Paseo Colón al 1300, hay uno enfrente de Alto Palermo, que es Beruti, pero también tenemos la Cámara de Apelaciones, que está justo enfrente del Teatro Colón. Es el lugar ideal para ir a formular cualquier tipo de denuncia por cualquier tipo de violencia. Y vuelvo, de última, la comisaría de la zona donde el hecho se produjo tiene la obligación de tomarla. Bien, independientemente de estas herramientas, que son muy buenas que las sepan, que las conocen, que si conocen a alguien que las pueda necesitar, se las puedan transmitir de alguna manera, lo que es interesante, y esto vuelvo con lo que decía Roxana, esto de tomar conciencia, es que igual, por más herramientas que tengamos, sobre todo desde el Código Penal, por lo menos que el derecho penal es mi especialidad, si yo tuve que recurrir al derecho penal para hacer la lesión, para hacer la denuncia, me traicionó el inconsciente, es porque la lesión ya la sufrió la víctima. Si yo voy a hacer la denuncia a la comisaría porque me pegaron, me amenazaron, o porque conozco a alguien que está bajo una amenaza, o porque hay alguien que murió, el hecho ya se produjo.
Entonces, es importante que entendamos que el derecho penal no está para prevenir. Por más penas que subamos, por más legislación mejor o peor que hagamos, la gente se puede quedar contenta porque siente que el legislador se ocupa, pero el derecho penal no previene. Va a parar la agresión. Si yo hago la denuncia y la policía cae y al hombre se lo llevan, obviamente la agresión cesa, bienvenido sea que cese. Pero sepan que no vamos a obtener por el lado de las penas evitar que esto ocurra. Porque si tuve que recurrir al derecho penal es porque ya el daño se produjo. Entonces, esto no es un tema de derecho penal, no es un tema de más o menos pena, no importa si le dieron perpetua o las penas como en España, que son 300 años de condena, porque mató a la mujer. Lo importante es hacer algo antes. Lo importante es prevenir desde otro lugar que no es el derecho penal. Y lo importante es que como sociedad tomemos conciencia que todos podemos aportar algo y que el cambio es cultural. El cambio empieza en la cabeza, o empezamos a educar distinto a nuestros hijos, o empezamos a exigir que el plan de estudio en las escuelas incluya esta cuestión de igualdad de género. Si querés, sí, creo que pasa la otra. Pero digamos, si no empezamos a incluir cuestiones de igualdad de género, que los chicos sean criados de otra manera, que se hable de la violencia, de lo que está bien, de lo que está mal, que entendamos qué es lo que no hay que tolerar. La realidad es que al Código Penal le podemos pedir mucho, a los jueces le podemos pedir mucho, a la comisaría le podemos pedir mucho y no lo vamos a lograr cambiar. Pasa la otra, y con esto termino. A ver, es importante que tengan en cuenta que, si no visibilizamos el problema, no lo vamos a poder superar. Como sociedad, o entendemos que hay cosas que se pueden tolerar y cosas que no, o vamos a quedar estancados, sí vamos a tener que a aquel agresor que terminó matando a la mujer se le va a aplicar perpetua, y vuelvo a decirlo, aplaudo que eso haya sido así, pero la realidad es que va a haber otro. Y si no mató a ella y ella logró excluirlo, va a pegarle a otra y va a matar a la que sigue. Y a su vez la mujer que fue víctima seguramente va a generar otra relación sentimental con otra persona y también va a tolerar algún tipo de lesiones. Entonces esto es un tema cultural, es un tema social. Está bueno que tengan las herramientas para saber qué hacer, sobre todo cuando no sabemos qué hacer y el hecho está ocurriendo. Pero la realidad es que esto no se va a cambiar por una cuestión judicial o legislativa. Y con esto sí termino, creo que es la última. ¿Por qué la marcha del 3 de junio fue tan exitosa? Y no fue por la cantidad de gente que fue, que igual fue bárbaro la cantidad de gente que fue. Digo, lo que tuvo de bueno la marcha del 3 de junio, la de la violencia de género, es que todo el mundo estuvo hablando de qué era la violencia de género. Una semana antes ya los nenes les preguntaban a las mamás qué es esto de la marcha, qué es esto de la violencia. En los colegios se les explicó a los chicos por qué iban a la marcha. Y eso creo que fue el principal efecto, esto de la visibilización del problema. La realidad es que a los chicos hubo que explicarle de qué se trataba, e inclusive me arriesgo a decir que aquel que dijo no vayas al centro porque hoy está la marcha, ese también tuvo que saber que la marcha era de violencia de género. Y seguramente muchos de los agresores, aunque las mujeres no los hayan denunciado, se tienen que haber sentido observados, porque la marcha estaba haciendo justamente por un tema de violencia de género. Con lo cual me parece que el camino viene por ahí, que o tomamos conciencia o visibilizamos el problema y aprendemos a poner un límite, o no vamos a generar o no vamos a lograr concluir, y como decía Roxana, esto se va a repetir y van a venir más, por más que los que hayan sido hoy agresores terminen condenados. Nada más. Mi pregunta es, porque de hecho cuando tocamos estos temas en distintas cátedras, usted lo mencionó, pudo hacer la denuncia y dijeron volvete, ¿no? Y yo me preguntaba, porque, no sé, tal vez como muchos otros le ha tocado de cerca, por algún familiar, algún amigo, algún vecino que haya pasado por estas situaciones, ¿cómo estamos en cuanto a medios para hacer efectivas estas medidas preventivas, ¿no? Una perimetral, un botón de pánico, una custodia. ¿Estamos en condiciones de que se los puede hacer efectivos? Sí, la verdad es que sí se pueden hacer efectivos. Hoy por hoy es casi automático que la exclusión se va a decretar. En principio te lo dan por 30 días o 60 o 90 y es hasta renovable casi automáticamente. Si la persona se presenta un día antes y si se está por vencer la perimetral y lo quiero renovar, lo renuevan. Yo lo que aconsejo por eso es, no tengo nada contra la policía, pero en la comisaría todavía les cuesta. Te toman la denuncia, te dan la copia del certificado de denuncia, mucho gusto y hasta luego. Y en la comisaría no está el psicólogo, no está la asistencia social, no hay nadie. Está la gente de turno que te tomó la denuncia y que algo escuchó de la violencia y dijo, no, por la duda la anoto, porque si no, ¿por qué pasa eso? La realidad es que por eso les digo,
traten, si necesitan, recurrir a otro lugar. Por eso les decía, o los centros de orientación, si están en provincia de Buenos Aires, todas las unidades fiscales de provincia de Buenos Aires tienen oficinas de orientación a la víctima. Vayan ahí. Vayan a las cámaras penales, que tienen un lugar específico donde toman denuncias. Vayan a los EGP, si viven en Capital Federal. Acérquense a la oficina de violencia doméstica. Pero, digamos, herramientas para, de manera automática, efectivizar cuestiones como la prohibición de acercamiento, la perimetral o que la mujer reingrese, eso se da casi automático y la verdad es que sí, no tengo nada para decir, funciona perfecto. El tema es a dónde recurrir para hacer la denuncia y que esto funcione mejor. Si vamos a un lugar donde hay psicólogos, seguramente nos van a contener desde otro lugar y eso en la comisaría no va a estar. Por eso les decía, mejor ir a otro tipo de centros para obtener una ayuda más integral, que me parece que es lo que el problema necesita, porque sacás al agresor, tiene la perimetral, pero te lo cruzás igual. Está bien, después podés ir a hacer la denuncia por desobediencia, porque tenía una perimetral y no la cumplió, pero por ahí después ya no hay un después. Ese es el problema. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, Amelia. De nada. Muy bien.